y con algún sangrado, alguna subdivisión. En el fondo son como funcionan las plantas térmicas. Ese es el funcionamiento. ¿Cómo funciona un ciclo Rankine? Funciona primero, parte de la bomba. Esto que está acá es la bomba, como el símbolo de YouTube, pero circular, con un triangulito. En la bomba se genera una compresión isentrópica. ¿Qué quiere decir? Que la bomba va a generar un trabajo, va a comprimir el fluido. ¿Cómo lo comprime? Para que esto funcione, nosotros vamos a trabajar con esta parte, es líquido saturado. Acá, esta línea de acá es vapor saturado. Por acá a la derecha sabemos que es vapor sobrecalentado. Y acá sabemos que es líquido comprimido. Y también se conoce como subenfriado. ¿Qué es lo que pasa? La bomba hace una compresión isentrópica. ¿Qué quiere decir? El motor eléctrico en el cual está conectado la bomba le entrega energía a la bomba, le entrega un torque para que esta bomba desarrolle un trabajo. ¿Ya? ¿Cuál es el trabajo de la bomba? Mover líquido saturado a líquido comprimido. ¿Qué quiere decir? El mismo líquido, tenerlo en estado líquido, pero comprimido, para hacer la acción de impulsión. Por lo tanto, esto que está acá está súper exagerado. Por lo general, esta dirección, estos puntos son mucho más cercanos y están casi pegados a esta línea. Pero las hice lo más separada posible para que se entendiera el concepto. Luego, yo mando este líquido. Aquí yo tengo, en el punto 1 tengo líquido saturado. Acá tengo líquido comprimido. ¿Qué es lo que hago con este líquido comprimido? Este líquido comprimido yo le elevé la presión. ¿Cómo sé que le elevé la presión? Esta línea es de presión constante. Y la presión va creciendo a medida que voy teniendo líneas más arriba. Por lo tanto, mientras más voy subiendo hacia el punto crítico, que es este de acá, mientras más voy subiendo, más altos son los valores de presión. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar dos líneas de presión. Si la bomba ejecuta el trabajo de comprimir el agua se le eleva bastante la presión. A esa presión va a tener una adición de calor. ¿Qué es lo que va a pasar? La caldera, que es el elemento que está acá, que es ese que está ahí, va a recibir esta agua y por la acción de la quema de algún combustible, la caldera va a tener un calor independiente del formato de la caldera. Vamos a pensar en que quema un combustible, también puede ser una caldera con una resistencia eléctrica, pero vamos a pensar que es una caldera a combustión, ¿no? ¿Ya? Y puede ser pirotubular o apotubular, cualquier caldera. Por lo tanto, esta caldera va a tener este calor que va a recibir por medio de la combustión de algún combustible. Por lo tanto, este calor va a transformar todo el líquido comprimido en mi objetivo, que es vapor sobrecalentado. ¿Qué quiere decir? Que a presión constante la caldera va a tomar todo el líquido subenfriado, toda esa agua comprimida, y la va a vaporizar completamente. ¿Cómo? Dependerá de la caldera, pero sabemos que va a hacer eso. Luego, como yo tengo un vapor sobrecalentado, estoy por fuera de la campana, ya en el punto 3. En el punto 3 yo tengo una caída de presión drástica. ¿Cuál es esa caída de presión drástica? La turbina. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que el vapor con alta energía, porque está sobrecalentado,
va a pasar por esta turbina a vapor, va a impactar en los álabes de la turbina, la va a hacer girar y la turbina va a producir un trabajo útil. Ese que está ahí. Ese trabajo útil va a ser utilizado generalmente para generar electricidad. Ese trabajo yo lo transformo en un torque y ese torque va a hacer girar un generador eléctrico, va a haber una transmisión y algo van a hacer los ingenieros eléctricos con eso. Por lo general, electricidad y distribuir esto. Por lo tanto, como nosotros planteamos que esta caída de presión va a ser de tipo isentrópica, ¿qué quiere decir? Que es S3 igual a S4, lo que vamos a tener es un líquido saturado, al cual nosotros vamos a llamar vapor saturado, que es el que tenemos en el punto 4. Esto va a tener un alto título de vapor. Recuerden que el título de vapor era la letra X en las ecuaciones de estado. Y lo que nosotros vamos a tener es un vapor saturado. Ese vapor saturado, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitarle calor. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener a la salida de la turbina mucho vapor con un poco de agua, no sé, 9 partes de vapor por una de agua aproximadamente. Después de eso puede ir variando. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Todo ese vapor con agua, yo le voy a retirar esa energía, le voy a quitar calor por algún sistema de refrigeración, ya sea una refrigeración con algún fluido refrigerante agua, el refrigerante 134A que ocupado para los problemas, amoníaco, cualquier otro refrigerante de los que ya están prohibidos, el 11, el 12, etc. Refrigerante, alguna sustancia refrigerante. O puedo refrigerar por aire. ¿Qué sería refrigerar por aire? Que esto quede, que tener un serpentín, por ejemplo, y que ese serpentín esté a la temperatura, expuesto a la temperatura ambiente y que se disipe calor a algún sumidero térmico. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener un vapor saturado y tengo que sí o sí completar el ciclo. Por lo tanto, tengo que llegar aquí. En esta parte de la curva, el título de vapor es 0, y en esta parte de la curva, el título de vapor es 100, que es uno representado en porcentaje. Por lo tanto, la idea es que esta extracción de calor, un título de vapor, pensemos, por ejemplo, un título de vapor aquí que sea de 0,9, del 90% que les decía yo, llevarlo a que sea título 0. Una vez que llego a eso, que le retiro todo ese calor, vuelvo a iniciar el ciclo y vuelvo a ejecutar esto. Por lo tanto, el ciclo Rankine es el ciclo básico más sencillo para la generación de potencia por vapor. Entonces, ¿cuáles son las entradas de esta cosa? Yo tengo el calor de entrada y tengo la potencia de la bomba, el trabajo que realiza la bomba y el calor de entrada que vamos a poner, que es el de la caldera. ¿Cómo podríamos definir el trabajo que desarrolla la bomba? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros sabemos que en cada uno de estos puntos voy a tener distintos valores de las propiedades. Por lo general, ¿qué voy a conocer? Temperatura, presión, entalpía y entropía, que son con las que trabajamos. Por lo tanto, para la bomba,
el trabajo que realiza la bomba será la diferencia de entalpía, salida menos entrada, o el trabajo de la bomba también lo puedo ver como volumen específico por diferencia de presión, ya que sabemos que hay una caída de presión. Calor de entrada, siguiendo con la misma nomenclatura, la entalpía en 3 menos la entalpía en 2. Trabajo de la turbina, eso ya sale. ¿Cuáles son las salidas? Salida, trabajo de la turbina, y ahora sí es entalpía 4 menos entalpía 3, y calor de salida, que va a ser entalpía 1 menos entalpía 4. Ahora, pudiera ser evaluado por masa, porque ahí está manejado como en diferencias de entalpía. Yo sé que la entalpía, como su unidad de medida, es kilojoule kilogramo, ¿cierto? Que es la unidad de medida de la entalpía que yo voy a sacar por tabla. Ahora, si yo a eso le añado el flujo de masa, me va a quedar en kilowatt. Si le añado la masa, me queda en kilojoule. Si le añado el flujo másico, me queda en kilowatt. Pero eso es una modificación de la fórmula. Entonces, ¿hay alguna duda con respecto a cómo funciona esta cosa en términos generales? En términos muy generales de lo que les he estado contando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Estos sistemas, estos ciclos, se monitorean condiciones termodinámicas. ¿Qué quiere decir? Que aquí el agua va a tener cierta temperatura y cierta presión. Y cuando haga un ciclo, ¿cierto? Por ejemplo, si el ciclo parte con el agua a 10 grados Celsius y eventualmente hace un ciclo y el agua puede quedar a 11 grados Celsius, puede subir 1 grado. Y a medida que vaya haciendo el ciclo puede subir medio grado hasta quedar en 14, por ejemplo. Y sigue siendo agua. Por lo tanto, el trabajo será monitorear esas coordenadas, monitorear el valor de temperatura, porque van a haber parámetros que son aceptables de que suba esa temperatura. Vamos a tener que monitorear la presión, que van a ser parámetros razonables de aumento o disminuciones de presión, y las propiedades ya más específicas como entalpía y entropía, que las voy a ir viendo en base al rendimiento. Entonces, ¿cómo yo pudiera entender el rendimiento térmico de esto? Es lo que yo invierto versus lo que yo gano. La forma más fácil de evaluar un rendimiento. ¿Qué es lo que yo invierto en este caso? UH, ¿cierto? Calor de entrada. ¿Qué es lo que yo gano? El trabajo que entrega la bomba. ¿Por qué? Porque el objetivo de la turbina. Porque el objetivo de esto, ¿cuál es? Que este torque que está acá pase a un generador eléctrico y de aquí salga electricidad hacia algún punto. Ese es el objetivo de esto. El objetivo de esto es producir electricidad con vapor de agua, que es el objetivo final. O el más común, en algunos casos, es aprovechar ese torque para impulsar algún movimiento. Como tengo un torque, si yo ese torque le conecto un eje, le conecto ese eje con hartos engranajes que están resolviendo y le pongo una hélice de metales no ferrosos, lo que yo tengo es una hélice de un barco.
Y esos sistemas, los ciclos Rankine, son los que generan la potencia en los barcos. Con motores diésel más grandes y todo ese tipo de cosas y mayores calderas y todo el tema. Pero básicamente lo puedo meter eso dentro de un barco, de tener un barco a vapor. El mismo sistema lo puedo poner un par de ruedas, un par de ejes que vayan conduciendo estas ruedas y puedo tener una locomotora. Con este mismo sistema. Pero por lo general nosotros lo ocupamos ahora solo para generar electricidad. ¿Ya? Ahora, este funcionamiento tiene una serie de modificaciones. Por ejemplo, en vez de una caldera, poner un reactor, tener una central nuclear, pero el objetivo sigue siendo el mismo. ¿Ya? Entonces, el rendimiento térmico lo voy a ver como el trabajo de la turbina menos el calor de entrada. Pero el trabajo de la turbina, ¿cómo lo puedo ver? ¿Va a ser una diferencia o no? Se parece mucho a algo que vimos a inicio de semestre. ¿Qué se parece? De hecho, tuvieron prueba y les fue relativamente bien. ¿Se acuerdan de eso, no? Teníamos dos opciones, una bomba de calor o una máquina térmica. ¿A qué se puede parecer esto? A una máquina térmica, ¿cierto? Por lo tanto, el trabajo de la turbina lo puedo encontrar como la diferencia entre el trabajo de entrada y el trabajo de salida, ¿cierto? Y esto pudiera separar la fracción y me quedaría de esta forma. Ahora, ¿cómo yo pudiera decir cuál ciclo es más eficiente que otro? Porque la fórmula de la máquina térmica nos permitía expresarlo de esa forma. Y nos pudiéramos idealizar esto y meter el ciclo de Carnot y irnos en esa temática del ciclo de Carnot. Pero en la práctica, lo que nos va a interesar es ¿cómo puedo decir que esto es más eficiente o compararlo con otro ciclo de Rankine y decir cuál de ellos es más eficiente? ¿Pudiera hacer eso de alguna forma? ¿Cómo yo pudiera comparar? Porque no puedo decir que una es más eficiente que otra, ¿cierto? ¿Habrá alguna tasa para evaluar eficiencia de esto? ¿Por qué? Porque este calor que yo le suministro, yo lo voy a transformar, ese calor que yo lo puedo ver en kilowatt o en BTU, eso me va a entregar una cantidad de kilowatt hora de energía eléctrica. Por lo tanto, yo pudiera establecer una medida entre el rendimiento térmico, alguna constante que me permita evaluar esto, que es un factor de conversión propiamente tal, y una tasa de conversión, una tasa térmica. Entonces, constante, puede ser cualquier número, ¿ya? Pero yo pudiera relacionar el rendimiento térmico con una tasa de conversión en cuánto calor transformo en energía. Ahora, para distintas centrales va a haber distintas formas de evaluar esta cosa. ¿Qué pasa con respecto al flujo? Aquí tengo una instalación, entonces yo pudiera pensar que funcionaría con más o con menos agua. ¿Importaría la cantidad de agua que tuviera eso?
no estamos hablando de ningún punto de cantidad de agua, porque lo que yo necesito es temperatura, presión, que son propiedades termodinámicas, y tengo entalpía y entropía, que son valores termodinámicos de cada sustancia. Por lo tanto, no estoy hablando de 5 litros o 20 litros o cuánto caudal pasa por ahí. Solamente tengo que conocer las coordenadas termodinámicas. Ahora, si yo pienso en añadir masa, que la masa yo la mido en kilogramos y la tengo con la letra M, ¿cierto? Las ecuaciones, ¿cómo me quedan? Trabajo de la bomba es igual a masa por diferencias de entalpía. Calor de entrada me queda masa por diferencia de entalpía. Trabajo en la turbina. Trabajo en la turbina, me queda masa por diferencia de entalpía. Calor de salida en el condensador, me queda masa por diferencia de entalpía. Y si yo hablo de un flujo másico, ¿qué es un flujo másico? Es cantidad de kilos partido en segundo, que yo lo denomino con la M con un puntito arriba. Cuando yo hablo de un flujo de masa que está pasando, de cuántos kilos por segundo están pasando por ahí, yo voy a hablar que el trabajo de la bomba se traduce en potencia de la bomba, y la potencia de la bomba es M puntito, diferencia de entalpía. Calor de entrada, flujo calórico, M puntito, diferencia de entalpía. Potencia de la turbina, M puntito, diferencia de entalpía. Flujo calórico de salida, M puntito, diferencia de entalpía. Por lo tanto, ¿cuántas fórmulas tenemos? Tengo trabajo, que estas unidades kilojoule kilo. Tengo estas de acá, que al ponerlas por unidad de masa, yo aquí tengo energía, porque la energía la mido en joule. Y acá tengo unidades de potencia, que es el joule partido segundo, kilowatt. Por lo tanto, trabajo por unidad de masa, trabajo, energía, potencia. Visto desde el punto de vista de las fórmulas, desde el punto de vista de las unidades, desde el punto de vista de comportamiento de la sustancia, desde el punto de vista de los equipos. ¿Cómo funcionan todos estos equipos? Para efectos termodinámicos, el funcionamiento es flujo estable, estado estable. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una, llamémoslo de la siguiente forma, una fotografía del momento. ¿Ya? Cuando revisemos las plantas térmicas, cuando hagamos algún cálculo, vamos a pensar en algún instante donde en el tablero de trabajo, en el tablero de potencia, voy a tener coordenadas termodinámicas y medidas de propiedades termodinámicas en tiempo real. Y yo voy y saco una foto. Y con esa foto yo voy y hago todo esto, esta parametrización, y voy a ver efectivamente cuánto estoy transformando de calor en electricidad. Este es nuestro objetivo.
cuánto estoy transformando de calor, cuánto el combustible que le estoy metiendo a esta caldera lo estoy transformando en electricidad en ese generador eléctrico. Esa es la idea base de esta cosa, ¿ya? Mañana comenzamos con ejercicios de este tipo de cosas.